Con ganas de empezar a competir, ya que este año en pretemporada, pues el hecho de no jugar Copa Federación, el hecho de no jugar competición oficial, pues al final ese gusanillo de la competición no lo hemos tenido, ¿no? Y sí que al final los partidos de pretemporada, bueno, pues no dejan de ser amistosos, que repito, ese plus de competir, de tener un objetivo clasificatorio, un objetivo a nivel de eliminatorias, no lo hemos tenido y creo que nos ha condicionado a la hora de preparar la pretemporada. Aún así, contento con la progresión del equipo durante este mes y medio que hemos estado entrenando y, repito, con ganas de empezar a competir, que es por lo que llevamos trabajando todo este mes y medio. Y contento y tranquilo en ese sentido en cuanto al feeling, a las sensaciones que me traslada el equipo. Al final hemos ido, como es lógico, de menos a más a lo largo de esta pretemporada. Creo que no estamos al 100%, como creo que todos los equipos. Es muy complicado que en la jornada 1 un equipo tenga asimilado el 100% de lo que quiere un entrenador, pero dentro de ese porcentaje estoy contento con lo que el equipo transmite, con lo que el equipo progresa, con lo que el equipo demuestra en los entrenamientos. Y ya te digo, puedo estar nervioso a nivel personal por debutar yo también en la categoría como entrenador, pero en cuanto a las sensaciones que me transmite el equipo, estoy muy tranquilo. Bueno, Pablo, como tú dices, un futbolista con experiencia en primera, en segunda, en primera ref, en fútbol internacional. Yo creo que nos va a aportar todo eso y aparte, pues esa polivalencia que nos da en toda la franja de ataque. Yo creo que es un futbolista que tanto te da pie, te da experiencia ahí por dentro para combinar, como para contextos o situaciones de partido en las que haya que jugar un poco más directo. Yo creo que es un futbolista que es ganador de duelos, que es corpulento, que tiene gol. Entonces, bueno, pues no voy a descubrir yo a Pablo, la trayectoria que ha tenido y que espero que tenga aquí en el Unión. Yo creo que es un futbolista que nos va a dar mucho. Sé dónde estoy, lo dije el primer día, sé las limitaciones que tiene el club a la hora de fichar y de moverse en el mercado. Estoy, repito, contento con la plantilla. Creo que al final, pues, repito, ese futbolista polivalente que yo demandaba también para la parcela ofensiva, lo hemos cubierto con Pablo. El mercado todavía no se ha cerrado, pero repito, estoy contento con lo que tengo. Si llega algo más, pues bienvenido, pero repito, creo que a día de hoy tenemos una plantilla compensada y de garantías para competir en la categoría. Bueno, un rival similar a nosotros en cuanto a que lleva años haciendo las cosas bien en la categoría y solo por eso yo creo que se ha ganado el respeto, pues igual que nosotros, se ha ganado el respeto de los rivales, ¿no? Yo creo que es un equipo que hace muchas cosas bien y cosas sencillas. Creo que en el fútbol de hoy en día se infravalora la sencillez y la normalidad y la gimnástica pues saca rendimiento y saca provecho de hacer cosas sencillas, tanto con balón como sin balón y como tú dices, nos pasa a todos, ¿no? Un futbolista destaca, como ellos el año pasado, pues Javi Delgado, Basurto, pues han tenido pérdidas importantes, pero se han reforzado muy bien con Primo, con futbolistas con experiencia en la categoría, Yago Parga, Guitián, que les va a dar experiencia de atrás. Entonces, bueno, espero un partido igualado, un partido de la categoría, pero que dentro de esos pequeños detalles tiene que notarse que nosotros jugamos en casa, que jugamos en Ganzábal, que tenemos una marcha más y que queremos ganar el partido desde el minuto 1. Bueno, se lo dijo a los jugadores y se lo llevo diciendo toda la pretemporada. El año pasado acabó. Muchos de los que estamos aquí, jugadores que han renovado, yo como segundo entrenador tuvimos la suerte de disfrutar de un año magnífico. Repito, acabó, ponemos el contador a cero y el objetivo del Unión Popular de Langreo en segunda ref a día de hoy, yo creo que tiene que ser la permanencia. A partir de ahí, cuanto antes la consigamos, mejor. Ser ambiciosos, ir día a día. Creo que el año pasado, repito, ese fue el mensaje y el mensaje fue bien, así que vamos a
a intentar dar continuidad, a todo lo que hicimos bien el año pasado, sabiendo que, repito, es un punto y aparte y que vamos a por esos 40 y tantos puntos que son necesarios para lograr la permanencia, y a partir de ahí, bueno, pues veremos hasta dónde llegamos. Bueno, no me gusta tirar de tópicos para responder a preguntas clásicas, ¿no? Yo creo que la afición del Unión no hace falta llamarla para que venga. Quiero decir, los 600, los 700, los 800 que vienen siempre y que llevan viniendo muchos años, ¿vale? Que hace 10, 11 años estaban aquí viéndonos jugar contra el Tubilla, viendo cómo perdíamos 0-5, esos estaban hace 10 años, están hoy, y yo son los que quiero en Ganzábal. Obviamente, el resto de gente que se quiera sumar, bienvenida sea, pero los fieles, los leales, son esos 600, 700 que llevan viniendo años a Ganzábal, independientemente de dónde esté el club, de dónde esté el equipo. Repito, que nos acompañaron por los campos de Asturias no hace tanto, que hoy disfrutan de ver a su equipo en campos como Pasarón, como Los Pajaritos, y ya te digo, tiene mucho mérito ser del Unión, mucho mérito, y esta gente lo es. Con todo lo que tenemos montado alrededor, con 2 equipos asturianos, Sporting, Oviedo en segunda división, con Barça, Madrid, con partidos cada 2 días, ser del Unión es jodido, y esta gente lo es. Entonces, como entrenador, disculpo el error, el fallo, la derrota, pero no me perdonaría no dejarnos la piel por toda esta gente que viene a Ganzábal, que nos acompaña cuando vamos fuera, y repito, eso este equipo lo va a tener, que estén tranquilos, que este equipo se va a dejar la piel y que la gente que venga a Ganzábal va a marchar de aquí orgullosa de su equipo.